En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta, la memoria de San Ildefonso, uno de los grandes santos de aquella España que duró no mucho, pero que dio grandes ejemplos de santidad antes de la invasión de los musulmanes. San Ildefonso, San Isidoro de Sevilla, San Leandro. Y recordar a San Ildefonso en este momento y con este Evangelio nos debe de llevar a pensar sobre la situación de la Iglesia actual. El reino visigodo, que había conquistado como uno más de los reinos godos una parte del Imperio Romano y que se había asentado en lo que hoy conocemos como España, también un poco en el norte de África y algo en lo que es hoy el sur de Francia. El reino visigodo se destruyó sobre todo, fundamentalmente por la división interna, si no nunca hubiera podido ser derrotado tan fácilmente como lo fue por las tropas musulmanas que llegaron del norte de África. ¿Y por qué quiero hacer referencia a esto? Por la situación actual. Hace unos días el cardenal Caffarra decía: me parece que negar la confusión existente dentro de la Iglesia es de ciegos. Y tiene razón, la confusión, por desgracia, existe. No entro, ni es el caso de una homilía, a hablar de quién tiene la culpa o no tiene la culpa, pero existe. Pero es que además existe una confusión que genera una gran debilidad. No podemos estar como un reino dividido, como dice el Evangelio de hoy, unos contra otros. No podemos estar así nunca, y menos en una situación tan complicada como la que estamos viviendo a nivel mundial. Complicada, por ejemplo, con la situación en Europa, con el terrorismo islámico, con la llegada masiva de gente que no quiere insertarse en la cultura occidental y en algunas cosas tiene todo el derecho del mundo a no hacerlo, por ejemplo, el secularismo. Complicada por la nueva presidencia norteamericana que arroja algunas esperanzas y también algunas incógnitas. Vivimos una situación social, mundial, muy complicada. Y esta situación complicada, la Iglesia tiene que afrontarla unida. Un reino dividido, dice el Señor en este Evangelio de hoy, no puede sobrevivir. Y si nosotros nos convertimos en ese reino dividido, en ese reino en el cual estamos unos contra otros, o en el cual todo es una lucha interna y no hay una unidad en torno a la cabeza, no podemos presentar a este mundo complicado un mensaje de paz, de esperanza, un mensaje de amor. No podemos hablarle de un Dios que nos ama y que nos enseña el camino para la felicidad si estamos divididos. El Señor, casi lo último que le pidió al Padre cuando estaba a punto de salir del cenáculo para el huerto de los olivos, fue que todos sean uno para que el mundo crea. La unidad es fundamental. Por eso hacer el esfuerzo por la unidad es hoy más urgente y necesario que nunca. Vuelvo a repetir, son palabras de Jesús. Un reino dividido no puede subsistir. Que así sea.